La división entre Corea del Norte y Corea del Sur. El 9 de agosto de 1945, en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética declaró la guerra a Japón y avanzó a Corea, a petición de los Estados Unidos. Aunque la declaración de guerra soviética había sido acordada por los aliados en la Conferencia de Yalta, el gobierno de los Estados Unidos había estado de acuerdo con el gobierno ruso antes de que el avance soviético se detuviera en el paralelo 38, y así fue. Las fuerzas del gobierno de los Estados Unidos llegaron unas semanas más tarde y ocuparon el área al sur del paralelo 38, incluida la capital, Seúl. Esta se incorporó en la Orden General No. 1 a las fuerzas japonesas después de la rendición de Japón el 15 de agosto. El 24 de agosto, el Ejército Rojo entró en Pyongyang y estableció un gobierno militar en Corea al norte del paralelo. Las fuerzas estadounidenses aterrizaron en el sur el 8 de septiembre y establecieron el gobierno militar del Ejército de los Estados Unidos en Corea. Los aliados originalmente habían previsto una administración conjunta que conduciría a Corea hacia la independencia, pero la mayoría de los nacionalistas coreanos querían la independencia de inmediato. Mientras tanto, la cooperación en tiempos de guerra entre la Unión Soviética y los Estados Unidos se deterioró a medida que la Guerra Fría se afianzaba. Ambas potencias ocupantes comenzaron a promover posiciones de autoridad coreanas alineadas con su lado político y marginando a sus oponentes. Muchos de estos líderes políticos emergentes regresaban exiliados con poco apoyo popular en Corea del Norte. La Unión Soviética apoyó a los comunistas coreanos. Kim Il-sung, quien desde 1941 había servido en el ejército soviético, se convirtió en la principal figura política. La sociedad estaba centralizada y colectivizada, siguiendo el modelo soviético. La política en el sur fue más tumultuosa, pero el fuertemente anticomunista Syngman Rhee, que había sido educado en los Estados Unidos, se posicionó como el político más prominente. Los líderes rivales, Kim Il-sung y Oh Ni-un, fueron asesinados. Como resultado, surgieron dos estados antagónicos, con sistemas políticos, económicos y sociales diametralmente opuestos. En Corea del Sur, se celebraron elecciones generales el 10 de mayo de 1948. La República de Corea se estableció con Syngman Rhee como presidente y reemplazó formalmente la ocupación militar de los Estados Unidos el 15 de agosto. En Corea del Norte, la República Popular Democrática de Corea, o RPDC, fue declarada el 9 de septiembre, con Kim Il-sung como primer ministro. Las fuerzas de ocupación soviéticas abandonaron la RPDC el 10 de diciembre de 1948. Las fuerzas estadounidenses abandonaron la República de Corea el año siguiente, aunque el Grupo Consultivo Militar Coreano de los Estados Unidos se mantuvo para entrenar al ejército de la República de Corea. Los nuevos regímenes incluso adoptaron diferentes nombres para Corea. El norte eligió Choson y el sur Hanbuk. Ambos gobiernos opuestos se consideraron a sí mismos como el gobierno de toda Corea, como lo hacen hasta el día de hoy, y ambos vieron la división como temporal. Kim Il-sung presionó a Stalin y Mao Zedong en busca de apoyo por una guerra de reunificación. Syngman Rhee expresó repetidamente su deseo de conquistar el norte. En 1948, Corea del Norte, que tenía casi todos los generadores, cortó el suministro de electricidad al sur. En el periodo previo al estallido de la guerra civil, hubo frecuentes enfrentamientos en el paralelo 38, especialmente en Kaesong y Ongjin, iniciados por ambos lados. A lo largo de este periodo hubo levantamientos en el sur, como el levantamiento de Jeju y la rebelión de Yeosu-Suncheon, que fueron brutalmente reprimidos. En total, más de 100.000 vidas se perdieron en combates en Corea antes de que comenzara la Guerra de Corea. Aislamientos y confrontación. Cuando terminó la Guerra Fría, Corea del Norte perdió el apoyo de la Unión Soviética y se sumió en una crisis económica. Con la muerte del líder Kim Il-sung en 1994, había expectativas de que el gobierno norcoreano colapsaría y la península sería reunificado en respuesta a su mayor aislamiento. Corea del Norte redobló sus esfuerzos para desarrollar armas nucleares y misiles balísticos intercontinentales.
En 1994, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, consideró bombardear el reactor nuclear de Yongbyon, pero más tarde rechazó esta opción cuando se le informó que, si se desataba la guerra, podría costar 52.000 bajas estadounidenses y 490.000 bajas militares surcoreanas en los primeros 3 meses, así como un gran número de bajas civiles. En cambio, en 1994, los Estados Unidos y Corea del Norte firmaron un marco acordado que tenía como objetivo congelar el programa nuclear de Corea del Norte. En 1998, el presidente de Corea del Sur, Kim Dae-jung, inició la política del Sol, cuyo objetivo era fomentar mejores relaciones con el norte. Sin embargo, después de los ataques del 11 de septiembre, el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, denunció la política y en 2002, calificó a Corea del Norte como miembro de un eje del mal. Las conversaciones a 6 bandas con Corea del Norte y del Sur, Estados Unidos, Rusia, Japón y China comenzaron en 2003 pero no lograron una resolución. En 2006, Corea del Norte anunció que había realizado con éxito su primera prueba nuclear. La política del Sol fue abandonada formalmente por el presidente surcoreano, Lee Myung-bak, después de su elección en 2007. A principios del siglo XX, se estimó que la concentración de la potencia de fuego en el área entre Pyongyang y Seúl era mayor que en Europa Central. Durante la Guerra Fría, el Ejército Popular de Corea del Norte doblaba numéricamente a los militares de Corea del Sur y tenía la capacidad de devastar Seúl con artillería y bombardeo de misiles. El ejército de Corea del Sur, sin embargo, fue evaluado como técnicamente superior en muchos aspectos. Las fuerzas estadounidenses permanecieron en Corea del Sur y llevaron a cabo ejercicios militares anuales con fuerzas surcoreanas, incluyendo Kir Resolve, Foal y Gyeoljulchi Freedom Guardian. Estos fueron denunciados rutinariamente por Corea del Norte como actos de agresión. Entre 1997 y 2016, el gobierno de Corea del Norte acusó a otros gobiernos de declararles la guerra 200 veces. Los analistas han descrito a la guarnición estadounidense como una trampa que garantiza la participación militar estadounidense, pero algunos se han preguntado si se recibirán suficientes refuerzos. Durante este periodo, 2 submarinos norcoreanos fueron capturados luego de quedar varados en la costa surcoreana, uno cerca de Gangneung en 1996 y uno cerca de Sokcho en 1998. En diciembre de 1998, la Marina surcoreana hundió un semisumergible norcoreano en la batalla de Yeosu. En 2001, la Guardia Costera japonesa hundió un barco espía de Corea del Norte en la batalla de Amanishima. Corea del Sur dejó de enviar agentes de demolición para atacar el norte a principios de la década de 2000. El conflicto se intensificó cerca del límite marítimo en disputa conocido como la línea del límite norte en el Mar Amarillo. En 1999 y 2002, hubo enfrentamientos entre las armadas de Corea del Norte y del Sur, conocidas como la Primera y Segunda Batalla de Yeonpyeon. El 26 de marzo de 2010, un barco naval surcoreano, el ROKS Cheonan, se hundió cerca de la isla Banginjeong en el Mar Amarillo y se culpó a un torpedo norcoreano. El 23 de noviembre de 2010, en respuesta a un ejercicio militar conjunto, Corea del Norte disparó artillería contra la isla de Yeonpyeon, Corea del Sur, en el Mar Amarillo, y Corea del Sur respondió el fuego temporal de la región industrial de Kaesong operada conjuntamente. La zona fue cerrada nuevamente en 2016. Un parlamentario surcoreano fue condenado por planear una campaña de sabotaje para apoyar al norte en 2013 y encarcelado por 12 años en 2014, según el New York Times. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ordenó la intensificación de la guerra cibernética y electrónica para interrumpir las pruebas de misiles de Corea del Norte. Sin embargo, esta cuenta ha sido disputada por analistas del Instituto Nautilus.